Bienvenidos todos a un capítulo más de Remando en Arequipe, el podcast que está enfocado en ayudar a los innovadores corporativos a través de experiencias de aprendizaje, de experiencias de éxito y fracaso, también pues de la mano de expertos. Y ya llevamos más de 41 conversaciones con consultores, líderes de innovación, gerentes de innovación, donde venimos hablando de diferentes temas alrededor de un sistema de gestión de innovación, pero también relacionado con inteligencia artificial y tecnología. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, amigo, incluso podría decir que mentor, que me introdujo y ya les voy a contar un poco más de eso en todo el mundo de inteligencia artificial, y que tiene bastante experiencia en todo esto que tiene que ver con tecnologías 4.0 o de la cuarta revolución industrial. Entonces, Juanfe, bienvenido. Cuéntales a todos quién es Juan Felipe Santos. Diría que comenzaría con gran amigo, le llamaría más que amigo, Santi. Gran amigo. Eh, no, muchas gracias por la invitación, me alegra estar en esos espacios de valor, que yo sé que toda la audiencia que escucha este podcast busca muchas soluciones a preguntas de alta tecnología, de innovación, que todos tenemos. Estamos en un mundo tan cambiante que el día a día surgen muchas preguntas y la idea es que en este espacio podamos ayudar a resolver. ¿Quién soy yo? Bueno, soy un apasionado de la tecnología, así me gusta siempre comenzar. Creo que con la tecnología podemos solucionar muchos dolores de nuestro día a día. No solamente lo creo, lo he validado. Llevo más de 8 años trabajando con alta tecnología, con diferentes de tecnologías 4.0, que ya más adelante explicaremos un poquito de esto, enfocándome primero en realidades inmersivas, realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, el tal llamado metaverso, mundos virtuales, un poco de blockchain, generando valor desde ahí. Siempre me he enfocado a impactar la ecuación de valor, que es incrementar ventas, reducir costos. Y en los últimos 3 años, metiéndome en este mar de la inteligencia artificial generativa que me tiene muy apasionado. Entonces, como les digo, soy un apasionado de la tecnología, lo he podido validar y he podido construir casos de éxito en nuestro país, en Colombia, y eso me apasiona y me trae muchas alegrías. Ya vamos a hablar un poco más de esos casos, pero nosotros pues nos hicimos amigos hace tiempo y te confieso, mira que yo teníamos un amigo en común y yo veía una vez, me acuerdo mucho una entrevista del Tiempo, Uh que -huh. salías tú mucho más joven, mucho más flaco, Es literal, lo flaco, eso es lo que me antes dicen de, todos. antes de ser papá, pero yo Así decía, es. uff, tremendo crack porque estabas hablando, eso fue 6 años, Uh -huh. hablando en el tiempo de una tecnología que estaba muy emergente. Entonces quiero que nos devolvamos para que vayamos construyendo esa historia tuya de cómo aterrizaste en este mundo. Entonces, cuéntanos primero que como que estudiaste y en qué momento se une ese estudio a este mundo de tecnologías 4.0 o alta tecnología. Ya hablamos también de ese Buenísimo, concepto. buenísimo, mira, y me encanta, mira, ese ejercicio de retrospectiva, creo que es fundamental que todos lo hagamos para poder entender las bases, para también proyectar a futuro, ¿no? Y hacer una estrategia de prospectiva. Entonces, yo comienzo, digo que mi vida no comienza en la tecnología, pero sí comienza en el emprendimiento. O sea, yo desde muy pequeño emprendí, siempre me gustaba moverme, vendía de ese típico pelado que vendía en el colegio los dulces, ese era yo. Me gano una beca en el modelo de las Naciones Unidas para estudiar fuera del país. Me voy a estudiar business, que pues claramente con todo ser muy inquieto en el vender, en el hacer negocios, me lleva obviamente a estudiar negocios internacionales. Me gano esta beca, me voy a Londres, a Holt International Business School, y cuando estoy en el avión yendo a Londres, digo, ¿yo qué voy a dejarle a mi país después de graduarme? Y me hice esa pregunta siendo un pelado en el avión llegando a Londres, y claro, no tenía una respuesta, pero sí ya por lo menos estaba estructurando mi cerebro para que pudiera llegar a aprender todo lo que tenía que aprender y devolverme, que era algo que sí tenía muy claro. Yo quería devolverme a Colombia a generar valor. Entonces, digamos que comienza el emprendimiento. Yo en Londres creé una empresa que se llama Storage, que era una empresa de un juice bar company, digamos un cosechas, antes de que quisiera cosechas. En la universidad le daba trabajo a más o menos unas 22 personas, amigos míos, todos que en Londres es normal que todo el mundo trabaje, pero pues en vez de que se fueran 2 horas de sus casas, trabajen en la universidad, era como ese beneficio de trabajar en Storage. Pero ahí ya comencé a tener ese bichito de querer hacer, no quedarme en el prepararme o en la teoría, sino en el hacer, que era algo que mi misma universidad me daba mucho. Bueno, digamos que ahí fui
metiendo las primeras semillas, pero por el otro lado, digamos que ya saliendo de lo profesional, yo siempre fui gamer. A mí toda la vida me ha gustado jugar computador, me ha gustado jugar en PlayStation, me ha gustado gamer transversal. Y uno de mis sueños de gamer desde niño era poder vivir el juego, ¿no? Poder estar dentro de un juego. Y un día, jugando con unos amigos chinos, uno de ellos me dice, venga, ¿usted sabe qué es la realidad virtual? Y yo, no tengo ni idea qué es eso. Y me comenzó a explicar del tema y ahí hice match con ese sueño de niño, ¿no? Con el tema de, yo puedo ponerme algo y sentir que estoy en el juego. Así fue como, ese fue mi click mental. Y fue como, wow, qué locura es esto. Y desde el otro día comencé a educarme sobre la realidad virtual. Claro, en ese momento pues no sabía nada más que simplemente ponerse unas gafas y salir. De hecho, estamos hablando eso fue como 2016, si no soy mal 2015 incluso, finalizando. Y estoy terminando ya mi carrera, me voy a China a hacer, mi universidad tenía opción de ir a diferentes partes del mundo como a tener clases. Me voy a China y me encuentro con muchas casualidades. O sea, yo literal estaba comiendo en algún lugar y pasaba un bus con una pancarta gigante diciendo el primer venue de realidad virtual en China. Y yo como, wow, ¿qué es esta locura? Claro, y ya tenía ese bichito. Entonces comencé a investigar, me fui para allá en un arcade, cuando en la época del arcade que uno iba a jugar maquinitas, bueno, en este caso era realidad virtual, el primero, eso fue en Shanghái. Y cuando llegué allá, pues no pude entrar porque, bueno, clásica cosa china que había una fila de fácil 15 cuadras, y pues obviamente no lo hice, pero sí me quedé mirando a la gente cómo salía del lugar. Yo siempre he sido muy curioso en esos temas y la gente salía, pero con una sonrisa de oreja a oreja, gritando, diciendo que no lo podían creer, y yo era como, ¿qué es esta locura que está pasando ahí? Bueno, quedé con ese bichito, llegué a Colombia después de graduarme, y cuando llego a Colombia, como todo, pues llegué pues sin saber qué hacer, pues más allá del bicho que me había picado, de qué bonita esa tecnología, pues sin saber qué hacer, y ahí se une esta parte de esa semilla del emprendimiento con la parte, el bichito de la tecnología, y se unen para que un día estaba tomando polas con unos amigos, les dije, muchachos, mañana va a crear una compañía de realidad virtual, ¿quién se une? Y ahí donde, bueno, Caco, que tú lo conoces, se unió y dijo de una, vamos a hacerlo, comenzamos a trabajar y ahí nace Viewee, que es la primera empresa. ¿Qué preguntó Caco antes de decir que sí? ¿Sabes que no preguntó nada? Él fue un fiel creyente de una. O sea, y de hecho yo no tenía una relación tan cercana con él, porque sí, estudiamos en la misma universidad, pero no éramos de la misma generación, no hablamos mucho, nos conectamos fue acá en Bogotá porque pues teníamos amigos en común y yo pues normalmente pues nos uníamos en los de la universidad y sin conocernos tanto, él le creyó tanto a la idea de una que él tiene su historia detrás de esto, y dijo, vamos a hacerlo. Y al otro día estaba en su casa planeando, haciendo el Business Model Canvas, haciendo todo lo que teníamos que hacer previo a validar la idea. Y bueno, y así nace Viewee, que Viewee es esa primera empresa que vamos a hablar en ese primer, digamos que milestone de la vida de un emprendedor colombiano en alta tecnología. Mira que esa conversación con tu amigo chino a mí me hace pensar, porque tú eres mi amigo chino, que te abre como una ventana al mundo, que te abre una posibilidad, que te muestra y uno queda como, uy, fue pucha, y empieza a conectar puntos con cosas que uno ya conoce, con problemas que ya conoce, cosas que ya ha hecho, y ahí está ese proceso de creación que ya vamos a hablar un poco más de crear en época de inteligencia artificial. Y segundo, que ahora que decías de esa experiencia, es una experiencia. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando probé las Vision Pro, yo decía, fue pucha, ¿esto qué es? Esto Sí. está. Y uno, pues, que está interactuando con tecnología todo el tiempo, lograba sorprenderse nuevamente y uno dice, fue pucha la tecnología. Y eso es lo que está lanzado comercial. Sí. Por detrás es impresionante todo lo que viene y todo lo que tenemos por aprender. Juanfe, ¿cómo se vieron los primeros 3 meses? Empezaron a hacer Business Model Canvas, ¿qué hicieron los primeros 3 meses de Viewee? Mira, el previo a validar la compañía de Viewee fue muy rápido. O sea, la planeación del Business Model Canvas, de toda la estructuración comercial, de todo el branding, de cómo nos vamos a llamar, cómo va a ser todo el manual de marca. De hecho, todo fue conectando con cercanos. Yo siempre he creído que hay que crear con los amigos. Entonces, no sé, una amiga nuestra era diseñadora y se estaba graduando, pero yo sabía que era una crack. Entonces ella me decía, venga, yo le puedo ayudar con esto. Entonces nos hizo el logo que hasta la fecha me parece un logo hermoso, que es el de Viewee y que dice mucho. La palabra, el nombre Viewee sale un día también, Caco llega y dice, venga, me encanta este nombre, esta palabra en inglés que significa la sensación de ver algo asombroso.
y bueno, obviamente revisamos en Google, en todas partes, si alguien se llamaba así, solamente en Rusia algo, pero ya ni me acuerdo qué era. Entonces también funciona muy bien para el posicionamiento y dijimos, ok, vámonos así, creamos esto, eso fue en ¿qué? 3 semanas más o menos, fue muy rápido y de una nos pusimos a validarlo, porque algo que sí estábamos muy claros es que teníamos que crecer bajo nuestro propio esfuerzo, es decir, que toda esa inversión que queríamos comenzar al principio, comenzamos con una inversión muy baja, 30 millones de pesos, bueno, digamos que para una alta tecnología, que teníamos que comprar cámaras, gafas, etc., pues en realidad era baja, porque entonces comenzamos con eso y dijimos, no vamos a invertir nada más, no tenemos la plata ni siquiera para invertirla, vamos a vender, vamos a validar nuestro producto, vamos a validar nuestra empresa y así fue que en los primeros 3 meses logramos tener esos 2 primeros clientes, que fue, de hecho, la misma empresa fue Dow, Dow Química. Comenzamos hablando desde la parte química y terminamos cerrando primero un negocio en la parte del agro, que bueno, fue una belleza. Y eso fue en los primeros 3 meses, fue creación, planeación rápida, ejecución, validación. Y ya después de esos primeros 3 meses ya sabíamos que teníamos algo que generaba valor, que le gustaban las multinacionales, que era nuestro nicho en ese momento, porque estamos hablando ya hace buen tiempo, 2017, donde no se hablaban de esos temas. El benchmark que hicimos en el país, habían unas 10, 15 empresas con más de 4 empleados que hablaban de este tema. Entonces no había, casi nadie se hablaba de esto y valíamos. Primeros 3 meses, 2 clientes, planeación, estructuración de la empresa y de ahí comienza esta historia con Viewee que es muy bonita. ¿Cuál fue el primer producto que le vendieron a DAO? Como era porque ahí me da mucha curiosidad, tenía muy claro esa estructura, pero ahí tú conoces los modelos de Market Pull y Technology Push. Este parece más de un Technology Push de, oiga, esta tecnología hace esto, vamos a ir a buscar problemas que pueda solucionar esta tecnología como solución, no como tecnología, que es redundante de todas maneras. Pero cuéntame un poco de ese proceso, porque pues, no me imagino cómo es empezar a vender realidad virtual hace 8 años. Pues tú y yo que vendemos tecnologías 4.0, pues ahora la conversación se da. Y sin saber de la tecnología, es que ahí fue, o sea, llevábamos menos de 3, o sea, cuando comenzamos a hablar con Dao, llevábamos 1 mes y medio de crear esta empresa o por lo menos de organizar esta idea. Entonces no sabíamos mucho de la tecnología, o sea, estábamos todavía muy en pañales, pero sí sabíamos, y eso nos lo dio la universidad, de cómo recolectar necesidades para generar valor. Y eso es algo que nos ha diferenciado mucho en nuestra empresa. Nosotros, por ejemplo, nunca hemos tenido, bueno, sí tuvimos una época un CTO, que ese es otro tema de aprendizaje muy interesante, pero en nosotros éramos todos comerciales, pues de business y una psicóloga, que era Manuela. Entonces no sabían mucho de la parte técnica, pero lo que hicimos fue venta consultiva, que era lo que la estrategia comercial que teníamos nos invitaba a hacer. Entonces nos sentamos con estas empresas, comenzamos a preguntarles qué les duele, qué necesitan, por qué nos abrieron la puerta, que han escuchado esta tecnología. Normalmente nadie había escuchado nada, entonces se ponían unas Google Cardboard, que ni siquiera teníamos estas gafas, que de hecho esta fue la primera gafas que nosotros tuvimos, sino eran gafas de cartón. Me acuerdo que eran las Viewmaster de Mattel, unas gafas rojas donde ponías tu celular y podías visualizar en 360 grados contenidos de 360 grados. Y claro, después de indagar, recolectar todos estos dolores, saber que existían 2 eventos que ellos querían generar valor y que de hecho eran muy importantes. El de Dow Química era uno de los eventos más importantes que tiene en todos los años Dow, y que invitaban senadores, ministros, CEOs de compañías. Era una locura de evento. Y por el lado de Corteva, pues era un evento muy masivo, que Corteva en ese momento se llamaba Dow Agro, que era la parte del agro de Dow. Entonces, claro, primero recolectamos todas las necesidades, todos los dolores, todas las oportunidades. Sobre eso estructuramos una campaña. Sobre la marcha también fuimos educándonos de la tecnología y ya sustentamos y confiaban en nosotros. Yo creo que la misma confianza y esa pasión de hablar de lo que estás construyendo y que de la nada en menos de 2 meses ya tienes propuestas que podrían duplicar la inversión que tú hiciste, si era como qué locura es que me está pasando, ¿no? Qué oportunidad tan bonita la que estoy teniendo. Y yo creo que esa misma pasión del emprendedor cuando está comenzando fue la que nos ayudó a cerrar, sumado obviamente a la propuesta que le dimos de valor y la tecnología con el efecto wow que traía ella misma. Y esas fueron las variables para poder lograr cerrar esos 2 primeros negocios.
Mira que ahora que mencionas las Google Cardboard, yo también por allá me acuerdo había una aplicación, la de Google VR, Ujú. que tú tomabas la foto 360. Yo estaba ahí no nos conocíamos, en una empresa de infraestructura y empezamos a testear la hipótesis de, oiga, ¿qué tal si nosotros podemos hacer que la gente pues vea el proyecto de esta Sí. manera para hacer seguimiento estático? Pero pues era una locura, o sea, también tú ponías ahí al gerente y decía, uy, ¿cómo así que acá está el puente? Ujú. Y es increíble pensar pues cómo ha evolucionado toda esa tecnología. Increíble también encontrar esas empresas, los early adopters, ¿no? Esa empresa que quiere confiar más probablemente, va a ser más probable una que sea más proclive a la innovación, Ujú. que quiera testear, que obviamente puede decir esto es nuevo, puede que no funcione, pero afortunadamente pues funcionó. Yo también me acuerdo mucho que cuando yo revisaba View y veía el caso de éxito de Red Bull. Ese Sí. es uno que lo tengo muy presente porque lo veía y era la campaña desde Monserrate, y por cosas de la vida, por alguien de Red Bull que trabajaba me habló de eso y yo decía, yo conozco al pana Ujú. que hizo eso. Entonces quiero que me cuentes y que nos cuentes cómo, porque primero fue una campaña, pero tú nos hablaste de metaverso, de mundos virtuales. Entonces, ¿cómo fue esa evolución de innovación en producto? Tú también eres muy fuerte en R&D, en investigación y Ujú. desarrollo, de buscar estado del arte y demás. Entonces, quiero que me cuentes un poquito cómo ese proceso entre la necesidad del mercado, pero estar investigando porque eso evolucionó muy rápido. Sí, ya, digamos que es muy resumido, obviamente el resumen ejecutivo, ya tenemos esa cómo llegamos, ¿no? Cómo comenzamos en esta vida de la alta tecnología. En el cuerpo, diría que el cuerpo comienza después de esos 3 meses y se termina, o no se termina, evoluciona después de pandemia. Entonces, en este gap de tiempo, fuimos creciendo afortunadamente exponencialmente en cuanto a clientes. Comenzaron a llegar varios campañas sobre los mismos casos de éxito que mostrábamos. Llega un Red Bull, por ejemplo, y nos dice, venga, tenemos un sueño, que es que Marcelo Gutiérrez, se me da el nombre, Marcelo Gutiérrez, que vamos a tener este evento de Red Bull que es de Monserrate, para que literal las personas sientan cómo es bajar en bicicleta Monserrate, lo cual me parece, a mí me enamoró de una, pues, ese sueño hice clic con él porque qué locura, ¿no? Y bueno, le dijimos, lo podemos hacer, podemos poner nos tocó también investigar mucho cuánto era el peso, cómo el peso si molestaba en la bajada de Marcelo. Bueno, Marcelo pues campeón de este tema, obviamente lo podía manejar súper bien. Hablamos con él nos dijo, esto no pesa nada, ni lo va a sentir. Entonces, ahora como si vibra, cómo, porque obviamente sabemos que es de zapato, si vibra, cómo no va a afectar la imagen, cómo generar bueno, salían muchas problemáticas de este caso de éxito, como cada caso de éxito que fue saliendo. Digamos que cada proyecto era un mundo de aprendizaje, pero absoluto, un mundo de aprendizaje absoluto desde lo técnico. Otra vez, recuerda que no teníamos esa ficha técnica. Entonces, cómo nosotros nos íbamos empapando y aprendiendo sobre la marcha, y la confianza que generamos con las marcas. Entonces Red Bull confiaba 100% con nosotros y fue muy bonito. Hicimos esta grabación, salió increíble. Me acuerdo que después solucionó unos temas de motion sickness, que es el mareo que a veces a la gente le da cuando se ponen las gafas. Lo solucionamos y comenzamos a ejecutarlo. Ellos me decían, tenemos puntos muertos en 2 éxitos específicamente en Bogotá. Pongamos la experiencia y por compra simplemente se puede vivir la experiencia. Récord en ventas en esos fines de semana, en esos puntos muertos. Entonces, Red Bull me decía, qué locura lo que invertí con ustedes, he invertido 4 veces más en otras campañas y no he tenido esos mismos resultados. Entonces, eso, digamos, de hecho, este caso de éxito estuvo mucho tiempo en Innovalab mostrado, porque Sí, 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 ahí está. fue muy bonito. Pero así, bueno, cada caso de éxito fue enseñándonos mucho. Llega la pandemia eh, con toda su alegría. Vemos que en ese ir y venir, si te das cuenta, siempre he hablado mucho de crear campañas, ¿no? Campañas hechas a la medida. Pero por la otra vertical también estaba, digamos que la línea de los productos. Que esos productos que tú tocabas en la parte de R&D nacían de oportunidades que veíamos transversales en el mercado, ¿no? Entonces, claro, ahorita tú hablas con cualquier mentor y te dicen, usted lo que tiene que crear es producto. Hecho a la medida, ni se meta en eso, que eso no tiene escalabilidad, que eso no, nadie le va a invertir, que y en la teoría uno diría que es verdad, pues no se puede negar, pero cuando estás en un 2017, que nadie habla de esto, literal, que tus competidores son 10, 15 pelagatos que en realidad no conoces, no, también están en tu mismo nicho, que si te vas a buscar afuera, tampoco encuentras tanto.
no hay documentación del tema porque en 2017 en realidad virtual había muy pocas cosas de documentación. ¿Cómo vas a crear un producto ante eso, no? De esa era nuestra lógica. Y el tiempo nos fue dando la razón. Ya obviamente cuando ya teníamos, no sé, 20, 30, 40, 50 campañas, 100 campañas, pues ya tenemos un conocimiento muy interesante, no solamente de la tecnología, sino del mismo mercado colombiano. Y ahí comenzamos a hacer spin-offs. Entonces creamos View with Speech, que View with Speech es un simulador para vencer el miedo escénico y potenciar la habilidad de plantas, poniéndote unas gafas, apareciendo en un auditorio de 200 personas y dando una presentación para ver qué avatars se pueden quedar dormidos o te pueden tirar cosas si lo estás haciendo muy mal. Bueno, ahí hay un sinfín de locuras que hace que se pueda hacer en realidad virtual. Pero ese fue un producto, pero así fueron saliendo muchos. ¿Y por qué lo pongo antes de hablar de la pandemia? Porque esta vertical de producto, yo diría que nos salvó de la pandemia. Claro, veníamos en un 90% de ventas, el 90% de nuestras ventas eran hechas a la medida, ¿listo? Un 10%, incluso 90 es mucho, un 95 es poco, 95 y un 5 del producto antes de pandemia. Llega la pandemia y nosotros tuvimos un timing muy bonito y eso es algo que siempre hemos enmarcado, que hemos logrado, primero, anticiparnos a los problemas y segundo, que la alta tecnología por medio de esos procesos de R&D lo hemos logrado encontrar y ejecutar de forma muy rápida. Y esto es algo que yo creo que el trabajo en ese momento, de esos 6, 5 años atrás, nos estaba dando, ¿no? Como que la vida te lo entregaba a ti, de por tu trabajo tan fuerte. Entonces llega la pandemia y yo me acuerdo que eso fue un noviembre, diciembre, y veíamos cómo en Italia estaba esto volviéndose una locura, porque China, después en Italia fue el boom para entrar a toda Europa y ahí salir para todo el mundo. Y dijimos con amigos, de hecho, que teníamos en China y que teníamos en Italia, que nos contaban todo lo que estaba pasando, veíamos que esto nos iba a dar 3 cachetadas en Colombia porque para conseguir presupuesto de alta tecnología de realidad virtual y realidad aumentada era lo que sobraba de los presupuestos de cada una de las áreas. O sea, era lo mínimo que podían invertir. Nadie sacaba presupuestos de esto. Entonces, claro, pues esos presupuestos se iban a ir. Y tal cual fue así. Marzo llega la pandemia a Colombia y, venga, amigo, realidad virtual. No, estoy comprando tapabocas. Venga, fulano, realidad aumentada. No, estoy llevando sillas a las casas de mis empleados para tener home office. Venga, otra persona, realidad virtual. No, yo no le voy a poner nada en la cara a las personas. Entonces, imagínate o sea, todas las problemáticas que teníamos en una pandemia donde yo he mapeado que casi el 80% de mis competidores se quebraron. Una locura. Pero entonces, ¿nosotros qué hicimos? Desde noviembre comenzamos a crear un producto que se llamaba View We Care. View We Care, lo que de hecho estuvo en estas convocatorias de Colombia, se salva, una vez ya se me fue el nombre cómo era, pero era como productos para la pandemia. Pero bueno, View We Care lo que hacía era que por medio de realidad aumentada te enseñaban cómo lavarte las manos de forma adecuada según los 12 pasos de la OMS, creo que es lo que se nos educaban allá. ¿Por qué? Porque nos daban cuenta que todo el mundo se lava la mano, y todavía pasa, se lava las manos de forma diferente. Entonces, claro, si tú querías estar protegido, necesitas lavarte la forma como tenía que ser. Y eso, ¿cómo se lo podíamos enseñar? Con literal, un espacio que poníamos en todas las oficinas, donde las personas se acercaban, se echaban jabón, agua, antibacterial, lo que sea, y veían en una pantalla cómo se iban limpiando los gérmenes cada vez que iban haciendo el procedimiento. Bueno, trabajamos muy fuerte con familia, bueno, ahorita ese tema nos fue bien, logramos hacer unas buenas ventas que nos apalancaron todas esas colgadas de teléfono que teníamos del lado del 95% de las ventas, que era toda la parte de las campañas hechas a la medida, porque nadie le quería ni siquiera gastar el tiempo de abrirte la puerta, ¿no? Entonces, claro, afortunadamente esas dos verticales, que así no fueran 50-50 o así no fuera un predominante el producto mega premium y que todo te invierten por eso, nos dio la vertical de poder, el hecho de la medida de movernos ante los problemas y los retos, prácticamente hicimos introspección en cómo nosotros le vendíamos para View y cómo sobrevivir, y sumado a eso, pues el producto que logramos sacar, donde te digo que hay un punto de inflexión, no solamente como empresa, sino como emprendedor, ya con Carlos y yo, que fue la pandemia. Mira que ahí yo en la historia, yo ahí más o menos empiezo a conocerla de primera persona. Yo, cuando tú me contabas el portafolio de Viewee,
cuando nos conocimos, ya me has contado eso y me mostraste también un mundo virtual que hicieron para una universidad o algo así. Yo decía, esto es muy, muy chévere. Cuéntanos esa historia y ahí ya conectamos porque creo que ahí conecta con inteligencia artificial porque Así ese es. simulador y ese mundo ya tenía avatars conversacionales y ahí conectamos con las siguientes tecnologías Así porque es es. una historia bien, bien chévere porque tú me mostraste eso y yo decía ni sabía que eso se podía hacer. Claro, les digo, es un antes y un después la parte de la época de la pandemia. Listo, BioWeCare nos estaba ayudando, pero necesitamos más ayuda porque no se podían pagar las cuentas. Entonces, comenzamos a indagar qué estaba pasando a nivel mundial con pares de Viewee, o sea, compañías grandes a nivel mundial que estuvieran trabajando con realidades inmersivas, que es realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. Y de ahí nos dimos cuenta un día que había una palabra que la gente estaba hablando mucho, metaverso. Metaverso, ¿qué es esto? ¿Cómo se come esto? Eso fue casi 8 meses antes, no, 6 meses antes que Facebook se cambiara a Meta. No teníamos ni idea, llega Metaverso, comenzamos a estudiarlo, nos dimos cuenta que el Metaverso era, lo podemos decir como si fuera la evolución del Internet, por ende, las páginas web serían mundos virtuales, es como la asociación que uno podría hacer con el Internet, ¿no? Y para allá vamos, pero ya te voy a contar algo que de hecho hice hace poco un análisis, pero bueno. Entonces, llega el Metaverso, los mundos virtuales. Claro, como buen emprendedor y como si se recuerdan al inicio cuando hablábamos de que no nos demoramos nada en validar, yo salí a vender. Venga, mundos virtuales para todo el mundo. Eventos virtuales para todo el mundo. Todo el mundo quería hacer un evento virtual porque no tenían cómo hacer otros eventos. Claro, en una necesidad. Yo se lo tengo. Ofrecer, yo se lo tengo. Y con un gran aliado nuestro que se llama Espira, y de hecho mentor también. Un crack, Sí, un un crack. crack. París es un crack. Y el man, bueno, nos dijo, tengo un cliente, hagamos un evento. Nosotros no llevamos un mes entendiendo esa tecnología, literal. Y le dijimos, de una. Y gobierno, de una. 1,200 personas de asistentes para entrar en un mundo virtual 3D web. Ojo, porque hay muchas aplicaciones que te habilitan esto, pero nadie quería aplicación, quería que fueran web. 1,200 personas en un mundo virtual. Claro, vimos el ticket, lo tenemos que hacer, pues nos va a ayudar a pagar todo lo que tenemos que pagar. Más o menos hemos leído de la tecnología, no hay documentación, otra vez el mismo dolor de toda la vida hasta la última parte de la historia, que en realidad hay mucha, pero bueno, en este momento no había nada, pero lancémonos. Nos demoramos 2 mesecitos, aproximadamente 2, 3 mesecitos, no, 2 meses, desarrollando el mundo virtual, que era un producto aparentemente nuestro, pero que lo estábamos haciendo a la medida, la verdad, para un evento de 1,200 personas. Tú me dices hoy que quieres un evento de 1,200 personas y te digo que no lo podemos hacer, porque no, la tecnología no está para eso. Pero tú te pones a ver, no sé, cualquier videojuego que tiene una consola, que es un hardware específico para poder correr ese software, no baja un COD de 100 personas por lobby o un Fortnite o lo que sea. 1,200 personas en una web donde todos los computadores son diferentes, era una locura. Después de hacer muchas cosas técnicas que de hecho hacen los grandes juegos a nivel mundial, Fusion Cooling, bueno, hay muchas cosas que hacíamos nosotros, lo logramos hacer. Una locura. Aprendimos en ese mes o sea, lo que aprendimos, no dormimos, de hecho, no dormimos, eso fue horrible, nos enfermamos después de entregar eso fue con mi socio, pero fue muy bonito porque lo logramos hacer y de hecho en Colombia todo en tiempo récord. Sacamos este primer evento, nos fue muy bien, todo el mundo feliz, contento, una locura, y dijimos, bueno, ya que tenemos todo este conocimiento, pues queremos un producto y creamos los mundos virtuales Viewee, que es muy interesante, es un producto que pues ahí ya hay muchas empresas trabajando en el cual pues tú puedes crear tu mundo virtual, tu gemelo digital, como le puedan llamar, muchas personas le llaman gemelo digital, bueno, ese término tiene muchos aristas, pues digamos que yo en los ojos del mundo virtual lo veo así, porque crear tus oficinas, por ejemplo, Nutresa tiene sus oficinas, tiene 2 edificios dentro del mundo virtual, comprado parcelas, y en esos edificios haz onboarding, capacitación, reaprendizaje, etc. Muy interesante, eso se llama Spatial 3D, en Silicon Valley le llaman así, que es literal pasar del 2D de la web, todo lo que vemos es 2D, literal scrolling down, de bajar con el mouse para ver todos los contenidos, a un 3D, donde te mueves en un ambiente con tus flechitas. Producto muy bonito, que nos abrió las puertas a otra tecnología. No habíamos terminado el mundo virtual, el boom del mundo virtual, porque la verdad, tú sabes que el hype cycle
impacta a todas las tecnologías de una forma, una locura. Para todos los que no saben qué es el Hype Cycle, es la curva de adopción de tecnología de Gartner, en la cual todas las tecnologías compiten entre ellas por la atención de los clientes. Imagínenselo así. Entonces, sale una nueva tecnología y usualmente las grandes empresas por moda o, sí, digamos que por moda, por hype, se van y dicen, yo la quiero, pero dejan de invertir en las otras. Entonces, es un complique y eso le pasó al metaverso. Pues afortunadamente tuvimos muy buen timing, entonces duramos unos buenos meses vendiendo y los clientes estaban satisfechos, pero de la nada nos llegó un problema. Estábamos creciendo muy rápido y nos llegó un problema. Tenemos que crear 90 fachadas de edificios. Claro, 90 fachadas de edificios para los mundos virtuales, porque cada cliente tenía su edificio. Entonces, ¿cómo creamos 90 fachadas de edificios? No hay arquitectos en Viewit, nadie es, pues, o sea, nos ponemos a poner a inventar. Tocamos la puerta de unos amigos arquitectos y nos dicen, sí, claro, yo te lo hago, te cuesta esta plata y nos demoramos este tiempo. Ni la plata ni el tiempo se lograba tener. O sea, era imposible esa plata y el tiempo, pues no nos daba porque los clientes nos estaban diciendo, hey, hermano, ya está corriendo el tiempo de producción, necesito que me entregue. Caco, otra vez, y aquí el trabajo en equipo siempre es muy importante en esta historia de crecimiento. Caco llega un día y me dice, venga, ¿usted sabe qué es Dalí? Y yo, no tengo ni idea qué es Dalí. Estamos hablando de Dalí solo, ni siquiera tenía número. En ese momento era GPT-2, como el hermano del texto. No tengo ni idea qué es Dalí, mire, usted pone aquí una frase y le salen 4 imágenes. Y fue como, ¿qué es esta locura? Claro, según el arquitecto Hanimechi Nakaro de Japón, con la tendencia de minimalismo que él tiene, quiero que me ayudes a crear 4 fachadas de edificios diferentes que tengan este look and feel de la marca, bla, 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 bla. En ese momento estábamos creando prompts, no teníamos ni idea, bla, 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 y enter. Y nos salían 4 fachadas de una. En una semana solucionamos las 90 fachadas de edificio. 2 o 3 semanas de pronto. Solucionamos los temas de fachada porque era itinerante, entonces teníamos que sacar de eso, era el mood board, después crear el 3D, etc. Bueno, primera vistazo a eso que nosotros simplemente lo vimos como un solucionador a nuestro problema, una solución a nuestro problema, la inteligencia, no sabíamos que era Dalí, era el nombre que teníamos, y que no había Facebook, creo que sí, Facebook todavía no había dicho que se iba a llamar Meta todavía, pero que ya estábamos entrando a este tema y era como que es esta locura lo que se está viniendo, lo que se puede venir. Claro, como ya llevamos muy poco tiempo entendiendo lo que se venía con el metaverso, dijimos, de pronto el metaverso tiene un hermano que se llama inteligencia artificial, no le poníamos el apellido, inteligencia artificial, y que puede ser igual de impactante. Habíamos escuchado inteligencia artificial hace muchísimo tiempo, pero claro, la inteligencia artificial en la época del 2017 era la de datos, era la que era de un loco que estudió una maestría de algo que nadie sabía y que estaba detrás de un computador con un poco de cosas que nadie entendía, ¿no? O que lo tenía Uber en sus intentos de carros autónomos que nadie veía, eso se veía como si fuera sí, del futuro que nadie podía tener en las manos. Pero cuando llega esto a mis manos, a solucionarme mi problema de mi compañía, que de hecho era alta tecnología, pues ahí en ese momento se me abrió personal y profesionalmente un espectro de oportunidad que no iba a dejar pasar y que me iba a cambiar la vida en ese momento. Era un punto de inflexión en todas mis aristas como emprendedor, como persona, a mi familia, para todo el mundo, porque le dije, también estamos saliendo del bololo y por los problemas de la pandemia que fueron desgastantes, como les digo, del evento que también nos tenía locos. Yo le dije a Carlos, le dije, yo no quiero mantener más una empresa. No me estoy sintiendo bien con esto. O sea, no me estoy sintiendo, no tengo la chispa que tenía al inicio cuando cerramos esos 2 primeros clientes con DAO. No la estoy sintiendo y yo necesito sentirla porque yo soy un emprendedor de crear. Yo no soy un emprendedor de mantener, que las dos están muy bien y se necesitan las dos, de hecho, pero yo no soy del de mantener, yo soy el de crear. Entonces, él se voltea y me dice, yo también estoy exactamente igual. Y claro, al frente teníamos una tecnología que no la conocíamos, pero que nos había solucionado un problema que estamos seguros que le iba a solucionar a muchas empresas. Si lo solucionara nosotros de alta tecnología, le iba a solucionar a millones de empresas. Y de ahí, digamos que no se cierra el ciclo, porque igual sigo siendo el gerente comercial de Viewee, sigo haciendo cross-selling y todo, pero sí en mi cabeza vuelvo a tener una chispa de creación que es metiéndonos en el mundo de la inteligencia artificial, poniéndole el apellido generativa. Juanfe, ¿qué pasó después de ese descubrimiento de DALL-E? ¿Cómo se aproximaron? Me imagino más investigación y desarrollo, pero quiero que me cuentes, creo que no me lo has contado, esa parte de descubrimiento,
porque a mí me pasó algo similar y ahorita conectamos los puntos de esa historia. Son dos cosas que me acuerdo mucho, que eso seguro fue mucho después de lo que estás contando. La primera, me acuerdo que Alejo, mi socio en Innovators, que estaba en el equipo donde yo era gerente de innovación, él estaba enfocado en investigación y desarrollo, en tecnologías 4.0, y me mostró el paper de GPT y me lo mostró en Google Sheets, que era como la forma de acceder inicialmente. Y yo, mira que fue como, pensé literal en mi cabeza como, bueno, es una nueva función de Sheets. O sea, como que no entendía muy bien eso. Y lo segundo es, una vez, creo que te invité a almorzar acá a la casa o algo así, a hablar, pues mierda de tecnología y como en qué estás y demás. Yo te contaba de mis proyectos en innovación corporativa y tú me empezaste a mostrar eso y a mí en ese momento hizo clic también como, uy, y ahí, ahí a mí me cambió la vida, tú lo sabes, porque yo empecé a pensar, oiga, eso que tú estás diciendo, en innovación corporativa nosotros nos gastamos mucho tiempo haciendo lo que hay que hacer para innovar y esta vaina, pues me está acelerando ese proceso que no es que sea una fuente de verdad, un oráculo y demás, porque ya después, y ya te cuento cómo fue mi aproximación, pero yo sí decía, uy, pucha, y sentí lo mismo que tú, como qué ventana de oportunidad y no sé, como que se me quitaron un reframing muy fuerte de la forma de ver el mundo, que es lo que precede ese breakthrough que hablan en el libro de estrategia emergente. Pero quiero que me cuentes cómo fue tu aproximación. ¿Vieron DALI y después qué dijeron? Como, uy, vamos a hacer un producto, un servicio de esto, o empezaron a experimentar. Cuéntame con detalles, por favor. Mira, claro, llega DALI. Acuérdate que esto es un ecosistema de muchas cosas, ¿no? O sea, de todas formas seguían dando Vue, tenía que seguir vendiendo Vue, tenía que seguir vendiendo Metaverso y eran esas dos verticales y tenía que seguir investigando sobre esa tecnología. Entonces, en ese ir y venir, comenzamos a unir cabos. Lo que nos decía, lo que hablábamos ahorita de que el hecho a la medida no generaba valor, pues no tenía una escalabilidad. Valor escalable. Sí, no tenía un valor escalable, no tenía una escalabilidad, no era tan atractivo. Comenzamos a tratar de quitarle esas variables al hecho a la medida, creando un modelo de negocio que pasara de mis campañas de hechas a la medida de 6 meses a 2 meses, 1 mes. ¿Cómo? Abrimos el proceso de Vue en todas las campañas de realidad virtual y realidad aumentada. Lo comenzamos a ver por secciones. Entonces, primera sección, preproducción. ¿Qué hacemos en la preproducción de todas las campañas? Sacamos un guión, sacamos un storyboard, sacamos una música, creamos música, sacamos sonido ambisónico, sacamos un narrador, etc. Bueno, muchas variables. Listo. De estas variables, ¿qué podemos hacer con lo que estamos aprendiendo de inteligencia artificial generativa? Listo, ya tenemos DALI. DALI nos puede ayudar para el storyboard. Chévere. Ya no tenemos que diagramar, no tenemos que hacer lo que hacíamos ya con la parte de imagen. Nos reducimos una semana de trabajo. Bonito. Ahora bien, ¿qué más podemos hacer? Mira, pero es que hay un hermano de DALI bajo la misma compañía de OpenAI que se llama GPT-2, si no estoy mal, 2.5 en su momento. ¿Y qué hace esto? Te crea texto. Te crea texto. Pues probemos. Venga, a ver, probamos. Que crea un guión lo suficientemente bueno. Cliente, ¿te gusta este guión? Me gusta. Ok, te gusta. Excelente. Nos quitamos 2 semanas de producción de guión y de cambios y ajustes. Ok, listo, perfecto. Siguiente, música. Y la música fue interesante porque en esa época nadie hablaba de creación. Pues era muy raro encontrar a alguien que hablara de creación de música. Y Caco siempre ha sido muy, Carlos, que después de lo que me ha dicho Caco, es Carlos, así como le decimos, él siempre ha sido, él tiene una vena muy artística también y le gusta mucho ese tema. Y el loco ya estaba creando canciones con inteligencia artificial y era como, ¿qué es esto? ¿Qué locura esta vaina? Cogiendo modelos de Hugging Face y de ahí sobre, bueno, y entonces fue como, ok, musicalización también se puede hacer algo ahí. Todavía no es perfecto, pero algo se puede hacer. Narradores, todavía muy malo, dejémoslo de un ladito. Habían cosas que no se podía todavía hacer, pero ya había indicios de que iba a mejorar. Estamos hablando hace 3, 4 años, ¿no? O sea, hagamos ese tiempo. Cuando hicimos ya el completo del proceso y nos dimos cuenta que pasamos de 6 a 2 meses, dijimos, ¿qué es esta locura? Y todo fue cogiendo
digamos, sí, como separando todas las variables de mis procesos o los puntos de contacto o los puntos de esfuerzo de mi proceso para poder generar valor con la IA, que no es muy diferente a lo que estamos haciendo hoy con todos nuestros clientes y que lo que haces tú a diario. Entonces, claro, pero eso fue a 4 años. Cuando pasa eso, es donde tenemos también en esa época, no me acuerdo bien la fecha, pero es donde yo digo, Santi, sentémonos, vamos a hablar, y tú sabes lo que es estaban, y creo que también te mostré si no soy mal, fue algo de texto, fue algún GPT, no me acuerdo el número cuál fue, pero, o también de imagen, y ahí fue donde, pues, no solo a ti, sino a muchas personas, pues, comenzó a nacer otra chispa, que de hecho tú la reforzaste mucho, y ya hablamos de eso, pero comenzamos a no solamente a validarlo con esos clientes, sino también con el ecosistema, porque hay que transmitir el conocimiento, es algo que siempre hemos querido hacer. Entonces, así, ese fue el punto de inflexión, desde entender de que era una idea o que era un uso que me ayudó a solucionar un problema, a que era una tendencia que se venía con toda la fuerza a cambiar las reglas de juego de todas las compañías. Porque si a mí me llevó de 6 a un mes, no me imagino lo que puede ser una empresa tradicional con esa tecnología, ¿no? Y ese fue como nuestro proceso de aprendizaje. Obvio, muchas aristas, muchas cosas, muchos detalles, venga, los modelos, y ahí comenzamos a entender un poco cada vez cada una de las cosas más, con casos de éxito también. Creamos un caso de éxito también con nuestro aliado Espira, que siempre ha estado en todo nuestro proceso, no se creen mucho, con Da Vivienda, y creamos el profe de Da Vivienda. Eso ya fue hace 2 años, si no soy mal, finalizando. Bueno, ya no se me dan los nombres, pero ahí lo encuentran en Google poniendo mi profe de Da Vivienda. Y comenzó a ser un éxito lo que comenzamos a generar. O salieron otros problemas, la tal alucinación, que es esta locura. Claro, en los guiones no salía tanta alucinación porque pues era como algo más de crear documentos. Entonces yo los podía revisar. En este caso, que es que el usuario X comienza a interactuar con una IA y que él se vea esos problemas de alucinación, era otro tema. Pero sí, ese fue mi proceso, Santi. Yo creo que en nuestro mismo ecosistema empresarial, darnos cuenta del valor por cada punto de esfuerzo que nosotros teníamos, y ver el conglomerado de reducir tanto tiempo, pues no solamente me da una ventaja competitiva gigante en mis empresas actuales, sino que también me abría el espectro de oportunidad hacia todo lo que podíamos ofrecer. Lo que estás describiendo es tal cual lo que nosotros hacemos con los clientes, tal cual en metodología de innovación cuando hacemos los programas de agentes de inteligencia artificial, que es desmenuzar, identificar restricciones, cuellos de botella y ver cómo la tecnología como capacidad, como sistema tecnológico tiene ciertas habilidades que te pueden ayudar en ese proceso, que me parece increíble. Sí, mira que ese día, creo que no me acuerdo, no sé si me mostraste un GPT, pero me acuerdo mucho que me mostraste Blockade Labs, como para crear, y me mostrabas, Santi, mira, y esto acá, entonces para mis mundos virtuales hago un prompt to Word, y yo... Para crear imágenes 360. Imagínate, yo te mostré cuando estábamos creando, ya había posibilidad de crear 360. Imagínate todo el ecosistema que había detrás, es una locura. Exacto. Entonces, sí, creo que es un momento muy, muy revelador. Y ahí la última parte es, pues, ya conectar esta capacidad y creas, pues, la última parte de esta historia, que es Bake y BTH, que creo que también ahí está siendo muy pionero. No competir en donde todo el mundo está en agentes o algo así. Yo creo que, y tú y yo le hemos hablado mucho, y es encontrar donde uno puede agregar valor, y esta tecnología potencia, pues, lo que uno puede hacer. En mi caso, innovación, pues en tu caso, en varias experiencias. Pero cuéntanos cómo conecta esto con Bake y con BTH, y qué son. Mira, como les había comentado, en el cuerpo de la historia teníamos 2 verticales: hecha a la medida, y 2 líneas de negocio: hecha a la medida y producto. Siempre me generó a mí, nunca se me olvidó que el producto me salvó de la pandemia. Eso nunca se me olvidó, pero tampoco se me olvida que el hecho a la medida me dejó crecer, ¿no? Entonces tenía estos 2 verticales en mi cabeza, antes separadas, en mi cabeza así 50-50, y con una deuda con el país, a título personal, que es que yo no quería solamente poder llegarle a empresas multinacionales, multilatinas, que podían pagar un ticket alto, sino yo quería llegarle a más personas. O sea, yo quería que todo el mundo pudiera vivir y jugar este juego nuevo, que era el tema de la inteligencia artificial generativa. Y con ello comenzamos con Bake, de hecho, comenzamos a crear un producto. Fue lo primero que hicimos. O sea, claro, sobre la marcha íbamos creando algunos hechos a la medida de agentes, como el de la vivienda, un tema de alcaldías, bueno, hay unos temas que comparar en él, bueno, otros temas ahí, pero siempre
pensando en el producto. Creamos la primera versión de Bake, que simplemente queríamos que el aprendizaje ABC, la metodología de aprendizaje ABC, que es la metodología de Harvard, no, clásica, que uno va a una maestría, te ponen un caso, tú te lo estudias, el otro día haces como una presentación, un debate, lo que sea, la podíamos trasladar al corporativo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial generativa, ya después de de entenderla tanto, que igual estamos aprendiendo todo el tiempo, por eso no hay expertos, digamos, eso ya ha sido un debate muchísimo, porque hay mucha gente ahorita que se cree experta en el tema, pero después de estudiarlo mucho nos damos cuenta que hay una de las variables de la inteligencia artificial generativa que viene desde la generación, eso es la parte generativa, es que podíamos apalancar la hiperpersonalización del aprendizaje. ¿Para qué es esto? La hiperpersonalización es que poder crear rutas de aprendizaje diferentes para cada una de las personas. ¿Por qué? Porque seguramente tú y yo y todos los que estén escuchando eso tenemos formas de aprendizaje diferentes, que toda la vida lo hemos agrupado desde el colegio, desde las universidades. La universidad de pronto por carreras se diferencian un poco más, pero en las carreras seguimos agrupándonos en grupos muy grandes. Nunca ha podido ser uno a uno prácticamente la educación. ¿Por qué? Porque la creación de contenido, porque pues, hay un esfuerzo muy grande, ¿no?, en el aprendizaje. Pero con inteligencia artificial generativa, cuando tienes un agente que te puede crear cualquier ruta en tiempo real muy rápido, pues puedes habilitar eso. Y ese no era nuestro raciocinio. Entonces creamos Bake, un producto que apalanca la hiperpersonalización del aprendizaje para poder mejorar las rutas de conocimiento de todas las empresas que eran nuestros clientes en Vue y que son nuestros clientes en Vue. Comenzamos a venderlo, no fue muy bien, era solo texto, entonces los usuarios que hacían, bueno, el administrador creaba casos. Quiero lanzar este producto, voy a contratar a esta persona, lo que sea, diferentes las áreas, cualquier área de la compañía, y una vez que crea el caso, de ese caso se crea una conversación, como un microcerebro de conversación, y esa conversación era la que ejecutaban los empleados. Entonces, si era el de ventas, pues el director comercial creaba el caso del lanzamiento de producto y todos sus vendedores tenían que venderle a un cliente ese nuevo producto, ¿no? Y sobre eso se generaba ese análisis de data y de cómo tú vendes y cuáles son tus fortalezas en la venta según tu personalidad. Entonces, bueno, fue avanzando, muy chévere, todo, fuimos creciendo, pero nos dimos cuenta que no queríamos solo texto, que queríamos ampliar un poco el espectro, y ese es el Bake 2.0, que es el que tenemos actualmente. Es un producto que crea agentes virtuales de aprendizaje, avatars, los cuales tú le das una base de conocimiento y puedes conversar con ellos de cualquier tema. Esa data se va para atrás, te genera unos dashboards y se puede retroalimentar el mismo agente, que ya seguramente en otro momento podremos hablar de orquestación y la diferencia entre orquestación y automatización, que es una locura lo que se viene, pero digamos que eso fue un poco el lado de producto. Y cuando hablaba de la deuda que tenía con el país, es que yo no quería tener tickets de 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 dólares, sino quería tener tickets que no pasaran de 5,000 dólares para que las personas pudieran, todas las personas de grande, mediana, incluso pymes, pudieran acceder a este producto. Y eso es lo que hacemos con Bake, una licencia anual de 3,400 dólares o vitalicia de 4,900 dólares para que las personas simplemente compren y puedan utilizar ilimitadamente agentes, crear agentes de aprendizaje. Entonces, lo cual pues es bien interesante. Esa fue nuestra estrategia de compromiso con el país, llamémoslo así. Pero no podíamos dejar el otro lado, que es las campañas hechas a la medida, porque al fin y al cabo, pues es lo que más sabemos, ¿no? Pues de solucionar problemas con base a las oportunidades y las necesidades de los clientes. Y ahí separamos en dos líneas BTH. BTH es la compañía que se llama Back to Human, porque somos fiel creyentes que la inteligencia artificial nos va a volver más humanos, automatizando tareas, orquestando agentes para que puedas ir a sacar a tu perro sin tener que pensar que tienes que prospectar o que responder correos y puedes recoger a tu hija en el colegio, lo que sea. Y Back to Human lo que hace es dos verticales. Uno, acompañar a los clientes en todo este proceso de transformación a la IA, y por la otra vertical, crear agentes ya un poco más robustos para solucionar problemas. Entonces, si te das cuenta, están las tres verticales, que esas tres verticales, una es la masiva, la otra es acompañar a las empresas y ser como parte del equipo de las empresas, que también tiene un ataque amplio en el mercado, y la otra que sí es un poco más de nicho, que es para empresas que tienen ya una madurez en términos de inversión más alta para estos temas, que tenemos pues el tema especializado. Y así estamos tratando de cubrir la mayor cantidad de oportunidad que tenemos en el hoy, obviamente con responsabilidad, transmitiendo que estamos en un proceso de aprendizaje todos y que hay que montarnos en el bus, pero ir aprendiendo en el camino. Y creo que eso es lo más bonito, y que tú también compartes estas palabras que estoy diciendo, porque sabemos los retos que tenemos en el mercado actual.
No, 100%. Yo creo que a nosotros también nos ha tocado un par de veces decirle a clientes, uff, esta que me está preguntando, no, pues no nos había tocado, no sabemos, pero tranquilos, vamos a activar el proceso de investigación y desarrollo y vamos a averiguar cómo lo hacemos y incrementamos ese know-how en conjunto. Porque creo que es un gran momento para estar aprendiendo lo que decías. Creo que no hay expertos y hay mucho para aprender. Y también con lo que decías de devolverle al país, es parte de lo que haces cerrando esta historia y es ese proceso de pues, transmitir, gestión del conocimiento, dar clase porque eres profesor, das conferencias. De hecho, también hemos compartido mucho los dos de, venga, cómo podemos hacer eso, cómo mejoramos nuestras clases mutuamente, ven, te invito. Y eso creo que, pues primero, Juan, agradecerte de verdad. Esta mañana, y para contarles a todos, yo últimamente trato de ser más emocional con mis amigos y le mandé un mensaje a Juan porque teníamos el podcast como, te quiero mucho, amigo, gracias por todo lo que me has enseñado, porque nosotros y parte de Innovators es una rama de la historia desde que nosotros nos sentamos acá a conversar y que tenemos conversaciones periódicas donde yo te digo completamente abierto, Juanfe, mira, esto es lo que estamos haciendo y tú, ojo, Santi, con esto, de hecho tú me salvaste una vez en un negocio que estábamos cerrando porque no había contemplado algo muy importante en ese proceso y la importancia de capitalizar los aprendizajes de ese lado. Y del otro lado también, porque yo me siento feliz de que tú me digas, Santi, estamos lanzando esto, métete, llena, prueba, haz onboarding, porque uno también tiene que apoyar al ecosistema y más a sus amigos de, pues, si alguien necesita y alguien me dice avatars virtuales, pues yo ya sé y tengo mi aliado Back to Human, BTH o Bake para decirle, oiga, acá están los cracks que lo están haciendo y poder apoyar también, que eso me alegra mucho, pero cuéntanos un poco de esta última parte de Explain, de tu comunidad y pues la importancia también de devolver, ¿no? Sí, Santi, de hecho, mira que ahí todo en la vida es unir, es dar y recibir. Yo siempre, sí, es como, eso del karma bueno siempre está ahí. Y yo siempre lo he creído así, y con mis amigos me ha pasado mucho, y tú no eres exento de eso. O sea, esa reunión que tuvimos ese día de hablar de ella y después, creo que unas semanas después, y no fue mucho tiempo después, tú contarme todo lo que estabas haciendo con tus universidades y toda esta vida académica que tú ya llevabas muy robusta en su momento y que yo no tenía en mi vida. Creo que fue ese devolver, ¿no? En la vida, y es en el hoy una de las aristas más bonitas y que más me cargan emocionalmente en mi vida, ya digamos que a lo personal, que es dar conocimiento. Cuando hablamos de eso, yo me puse a trabajar mucho. Yo daba charlas, pero no me había metido en la parte de academia fuertemente, y comencé a tocar varios clientes míos a decirles de universidades, a decirles, mira, quiero educar, tengo mucho conocimiento, quiero educar, es el momento, siento que es mi momento para comenzar a generar esta, digamos que llamémosle una hoja de vida en la academia, y quiero hacerlo. Y comencé a hacerlo, ya digamos que tengo varias universidades, educo en el CESTA, en el MBA de la Sergio Arboleda, fuera del país, y siempre me encuentro con muchos estudiantes que están ahí felices de recibir todo este conocimiento que antes solo lo recibían mis clientes por una transacción, y que acá sí, claro, obviamente, como profesor siempre hay un pago y una devuelta en términos económicos, pero va más allá de eso, y tú lo sabes, va más allá de esa parte económica, vas en el querer educar, el querer transferir conocimiento, en también retarse todos los días a seguir aprendiendo, y de ahí conecto con Explain. Explain es todos los días, todo el tiempo me hacían preguntas personas del ecosistema por LinkedIn o por WhatsApp directamente, o me llamaban o lo que sea, o a mis empleados, y lo que les decía era, lo que yo pensaba era cómo agrupo todo esto, porque también es importante, ya no solo en la academia, sino que abrir un poco más el espectro, y creo Explain, que es una comunidad que ya lleva un añito largo, donde son aproximadamente 900 empresas, que pues son personas que trabajan en empresas, que todos los días se sube conocimiento
de alto valor, que su propósito es conectar y educar sobre temas de inteligencia artificial netamente, que como saben, lo que hemos dicho, cambia todos los días las reglas del juego. Entonces, ¿cómo estar a la vanguardia? Pues en este tipo de comunidades, este tipo de espacios, no solamente para yo dar conocimiento, que es bien retador todos los días subir un documento diferente, un video diferente educativo, que me lleva a mí a educarme, pero lo tengo que hacer para mis estudiantes de la academia también, pero también aprender de las demás personas, ¿no? Y que ser este crowd learning que es muy importante en todo. Entonces, creo esta parte de Explain y es todo este tema de dar conocimiento, me conecta en la última etapa, en esta última etapa ya desde lo profesional, no solamente lo personal y la academia, con el proyecto más bonito que yo he trabajado en mi vida, yo diría, que es Enatic, que es este proyecto donde la OIT nos toca la puerta y nos dice, quiero que trabajen con nosotros en el proyecto más grande de la OIT a nivel mundial, de la Organización Internacional del Trabajo, que es la sección de la ONU, la sección de la ONU más grande, en este programa que va a impactar en la primera corte a 68,000 estudiantes. ¿En qué? En 9 programas de alta tecnología. ¿En dónde? En todas las colegios públicos de zonas rurales del país. Yo, ¿qué es esta locura? Claro que sí, cuenten con ellos. Venía en ese espectro, primero de la parte profesional y la parte de crear empresas y todo el tema, y claramente hay una transacción muy interesante, pero por el otro lado también del educar, en poder viajar, ya no coger el carro o un Uber para el envío de la Arboleda para sentarme con directores, sino coger un avión a Santa Marta y ahí coger un carro a Fundación Magdalena y sentarme con los niños a hablar de quién ha utilizado ChatGPT y sorprendentemente todo el mundo levanta la mano, lo cual es un espectro oportunidad que te explota la cabeza. Y ahí estamos en esta historia, en este capítulo que, si se han dado cuenta en lo que hemos venido hablando, es un libro que se va construyendo poco a poco, que tuvo una introducción, que tiene un cuerpo, porque digamos que sí, hasta hoy vamos en el último capítulo, pero es un libro muy grande que seguramente nos va a dar muchas sorpresas en los próximos años, y ojalá podamos hacer este mismo espacio en varios años para poder seguir completando esta historia, pero que hasta la fecha me tiene muy contento, me tiene muy orgulloso de lo que se ha hecho mi equipo, de lo que ha hecho mis amigos, de lo que he hecho yo, que también siento que hay que parar a agradecerse personalmente, que le decía a mi socio, a veces nosotros ni siquiera vemos lo que estamos haciendo y eso también nos llena de estreses y no nos da esa tranquilidad mental, y lo que hemos podido construir por algo más grande que incluso a título personal, que es un país, ¿no? Que cuando estaba en Londres, cuando me montaba en un bus, lo primero que hablaban de Colombia es su historia en el narcotráfico y las preguntas clásicas que uno le hacen en los buses de conoce a tal persona, que ni siquiera vale la pena poner los nombres acá, a que seguramente cuando ya podamos seguir construyendo esa historia y volvamos a estar en ese bus en Londres, ya te hablen de la alta tecnología que se está creando en Colombia y los casos de éxito que se están creando en Colombia. Y eso es un propósito de vida que seguramente va a tener mucho más capítulos de nuestra historia, no solo la mía, la que comparten todos mis cercanos, mis amigos, la tuya, Santi, con todo lo que estás construyendo, que te lo he dicho muchas veces que me encanta y que tienes un poder en el hacer y en el estructural muy grande, que yo le conté de esa misma reunión que tuvimos pueden ser más de 20 personas, y de esas únicas, el único que lo pudo explotar la oportunidad fuiste tú, y eso me encanta, y siempre te lo he sacado, te lo he dicho, pues, te lo he dicho del corazón, te lo he sacado del corazón, y nada, y espero que todos los que estén escuchando esto se inspiren también para poder comenzar a crear esos capítulos en las aristas que estén, si están en innovación, en tecnología, en cualquier área, porque estoy seguro que podemos construir algo más grande, que es una Colombia, en mi caso, más tecnológica. Entonces, muchas gracias, Santi, por este espacio. No, Juanfe, gracias a ti por la amistad, por la conversación. Yo creo que mira que lo estaba pensando y uno a veces no invita a los amigos. Bueno, a ti, pues obviamente ya te había dicho, pero tenerle la oportunidad de, voy a invitar a Caco también. Ven, Caco, cuéntame tu historia y ver qué podemos aprender, porque siempre podemos aprender de alguien más y siempre podemos enseñar también a otra persona. Y eso es algo que tú haces muy bien, ¿no? Siempre estar aprendiendo y siempre buscar enseñar. Entonces, Juanfe, agradecerte tu tiempo. ¿Dónde te pueden encontrar las personas? ¿Cómo se pueden unir a Explain? El podcast está creciendo bastante. Ayer te estaba contando un poco de las métricas y es algo pues bien, bien también que pues, yo lo hago también porque pues me nace y quiero hablar con gente chévere para compartir. Muy parecido a lo de Explain, pero la idea es que siga creciendo y que más personas puedan seguir aprendiendo para no remar en Arequipe. Así es, así es. No, en LinkedIn es donde yo agrupo a todas las personas. Ahí se dan cuenta que en cada uno de los posts que pongo, en casi todos pongo el link de la comunidad. Igual de todos, cuando hagamos exposure de este capítulo, ponemos el link también para que las personas se puedan unir. Y bueno, nada,
todos a construir estos capítulos de la vida. Gracias, Santi, y que tengan un gran día. Bueno, ahí lo tienen, un capítulo más de Remando en Arequipe con Juan Felipe Santos, donde vimos toda su historia, 10 años en alta tecnología, en tecnologías 4.0. Y recuerden, si este capítulo o algún otro les sirve, compártanlo con su equipo. Es algo que están haciendo los gerentes de innovación que me hace muy feliz y que les sirva para acelerar esas capacidades y resultados de innovación. Nos vemos en un próximo capítulo.